Hola, buenas. Vamos a intentar hacer un repaso rápido de todas las operaciones posibles que conducen a la realización de una placa de circuito impreso. Las operaciones que voy a hacer no las voy a trabajar sobre un circuito que sea estrictamente correcto, porque ya que vosotros no estáis en fase de poder diseñar circuitos reales, pues no importa cómo esté de correcto o de incorrecto el circuito. La idea principal que subyace a todo este tutorial es el aprender cuál es el proceso completo que conduce a la fabricación de este tipo de circuitos. Empiezo con KiCad dándole a crear un nuevo proyecto. Le ponemos un nombre y ya tenemos abierto el proyecto con los dos documentos principales que contiene. Empezamos con el esquemático con doble clic y lo siguiente va a ser colocar unos componentes en la pantalla de trabajo. Se le da a añadir símbolo, no confundir este añadir símbolo con el que hay arriba, que es el editor de símbolos. Y una vez que está apretado este botón, ha cambiado el cursor y me deja pinchar en la pantalla para abrir la ventana de la biblioteca y elegir componentes. He utilizado unos cuantos antes, pues vamos a abrir ahora la resistencia, que se llama R. Si no la encontráis aquí, lo suyo es escribir la R arriba y saldrán los dispositivos que llevan R en ellos. Esta resistencia vamos a colocar varias de ellas. Se puede duplicar con C. Me pongo encima de ellas, la copio. C y copio. Vamos a colocar ahora un transistor. Hago clic en la pantalla con el botón de añadir componentes puesto. Los transistores pueden ser PNP, NPN. Al colocar las iniciales de NPN, pues aparecen un montón de dispositivos y habría que conocer cuál es el que nosotros queremos colocar. No es ahora mismo una cosa esencialmente importante porque podemos colocar cualquiera de ellos. El asunto está en que podemos buscar la librería adecuada de transistores, debe estar por la letra T. Aquí tenemos los transistores de biunión y cualquier modelo nos puede valer. Este mismo, clicamos y lo colocamos. Operaciones para poner esto un poco en orden, pues la de mover, poniéndome encima de un componente, letra M o botón derecho del ratón. Botón derecho y se ve que es la letra M. Lo coloco por aquí, este aquí y este aquí. Símbolos también importantes en cualquier tipo de circuito van a ser los conectores y las tomas de alimentación y de voltaje positivo. Hago clic con el botón de añadir componentes, se me vuelve a abrir la librería y las tomas de alimentación y de masa deben estar en la P. En la P, a ver, por aquí, Power, esto de aquí. Pues puedo elegir una cantidad de voltios ya predeterminada, no es necesario. También podría elegir un voltaje indeterminado, como este de VDC, voltaje de corriente continua. Vamos a añadir este VDC. Lo coloco aquí arriba. Y uno para masa, el GND. Vamos a poner también un conector. Conectores también hay miles. Un conector genérico para darle paso a la señal de entrada. Para esto de las señales de audio podríamos intentar elegir un conector de los que hay aquí que sea por ejemplo un jack o un conector RJ, que serían los más típicos, ¿no? O un conector RCA, por ejemplo. En el caso de que no veáis que un componente debería llamarse de una forma y no sabéis encontrarlo, pues siempre se puede escribir aquí y aparecerá
¿no? En este caso se llamaba con coaxial. Bueno, pues este conector es idóneo para las señales de audio. Ponemos uno aquí. Veis que aparece el conector con dos puntos de conexión y además está girado hacia el otro lado. Entonces, otra operación que podemos hacer es cambiar la orientación del componente para que se refleje verticalmente. Los conectores que faltarían ahora serían los de alimentación. Vamos a ver si existe algún modelo que nos guste. Pues una fuente de coaxial de conexión de potencia, un adaptador de estos de corriente sería más o menos en cuanto a lo que existe disponible con otro nombre. Bueno, pues esto lo vamos a poner aparte. Esto es tradición, el poner los conectores de alimentación aparte. Esto lo que nos genera en el circuito es un punto de soldadura para un conector al cual nosotros le pondremos la pila o la fuente de alimentación. Y luego la parte de arriba va a estar conectada a la misma señal de positivo y la parte negativa a la toma de tierra. Claro, entonces necesitamos, para que quede limpio, hacer esas conexiones. Me voy encima de la toma de tierra y la duplico con C. Y encima de la toma de voltaje, igual. El condensador, ya os podéis imaginar que es la letra C. Bueno, pues este lo giro antes de pegarlo y vamos a poner otro más, letra C, aquí. Y vamos a unir con la línea esta verde, que es la de trazar cables de unión, conductores entre un punto y otro. El primero, el de alimentación. Podría unir directamente con un cable desde aquí hacia la toma de tierra del conector, o puedo duplicar el punto de masa y ponerlo aquí abajo, y entonces se nos queda mucho más limpio el circuito. Pero claro, estas tres masas en realidad están unidas entre sí. El siguiente paso, después de grabar, va a ser el numerar cada componente de estos para que tenga su número. Pone J y una interrogación, pues necesitamos que sea el componente J1. Esto se hace con el botón de aquí arriba de anotar símbolos de esquema. Me propone hacerlo automáticamente, pues le hago caso y se queda todo completado. Cierro y ya vemos que ahora aparece J1, J2, C1, R1. El siguiente paso va a ser hacer que cada uno de estos componentes tenga una huella o un módulo en el otro programa. Es decir, que la resistencia, que aquí vemos como un rectángulo, en el otro programa se va a ver como dos agujeros que atraviesan la placa. Siempre que elijamos ese modelo de resistencia, que podríamos elegir pues, modelos de montaje superficial o cantidad de simbolitos muy distintos. Se hace con el botón de asignar huellas a símbolos de esquema. Aquí aparecen todos mis componentes y la huella que tienen ahora mismo es vacía, excepto en el caso del transistor, que ya me viene con su paquete predeterminado. Cosa quizá que sea un poco extraordinaria, que aparece en mi programa porque yo lo habré manejado antes, pero seguramente en los vuestros no aparezca. Bueno, pues los condensadores deberíamos buscar en la lista de huellas filtradas. Nos han filtrado una serie de huellas con acuerdo a los tipos de componentes que tenemos aquí. Electrolíticos, pues bueno, vamos a poner uno de estos electrolíticos, pero que no sea de SMD, que los SMD son de montaje superficial. Nosotros vamos buscando los componentes que atraviesan. Through hole, condensadores radiales, por ejemplo. Y ahora pues elegimos tamaño de 5 milímetros, por ejemplo. Clic, 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 clic. El conector coaxial seguramente lo podríamos encontrar
en toda esta zona de CO. Como este va a ser el power, el de alimentación, pues este mismo. Podríamos haberle puesto hasta una batería. Y para el otro vamos a coger un audio jack, habíamos dicho que era un RCA. Pues, y si escribimos RCA aquí, no sale ninguno. Podría ser también un BNC. En este caso, horizontal. Y luego, si pasa algo, echarle la culpa al profesor. Y para las resistencias, esto es más fácil todavía. Vamos a buscar ya cerca del final de la lista. La 7, esta de aquí. Listo. Con esto se quedan asociados los componentes. Le damos a aceptar. Y ahora lo único que hace falta es hacer el archivo que sirve de unión entre un programa y otro. Ese archivo se llama netlist, lista de redes. Y lo podemos hacer en el programa PCB, en el formato PCB-New, que es el propio del programa este. Luego, si tuviéramos que pasarlo a otro tipo de CAD, serían estos 3 formatos, pero con este no vale. Se nos abre una ventana para ponerle nombre. Lo dejamos como está. Ya está grabado y con esto ya podemos pasar ahora a hacer la placa. El primer paso, leer la lista. Se abre la ventana y elegimos la lista que corresponde al circuito que hemos hecho antes. Actualizamos, cerramos y todo esto lo colocamos en el centro de la pantalla. Ahora nos queda distribuir todos estos componentes espaciados entre sí y con la letra M igual que antes. A ver si nos sale la cosa. A ver. La idea de colocar los componentes es intentar colocarlos para que tengan el mínimo número de cruces de cables entre ellos. Todas esas líneas blancas que se ven es lo que se llama la rat nest, la lista de componentes, de cables, o sea, de conexiones que hay entre una patilla y otra. Y esas conexiones, pues cuanto menos se crucen, mejor, porque luego tiene que pasar una pista real que una esta conexión con la otra. Vamos a ir moviéndolos uno a uno y a ponerlos en un sitio que nos parezca que se quedan muy desliados. Ahora lo único que falta es trazar las rutas. Voy a grabar mientras. Para hacer las rutas tenemos un grosor de pista seleccionado de 0,250 milímetros. Esto es una pista muy pequeña. Podéis hacer tamaños predeterminados y para eso basta con abrir esa ventanita y añadir una medida nueva que vamos a poner de 1 milímetro. Enter y aceptamos. Una pista de 1 milímetro ya es una pista bastante gorda. Y empezar a trazar. Pues de este centro se me ha ido hacia la otra cara. Escapamos y seleccionamos la cara buena, arriba. Ahora sí. De aquí a aquí. Al final no me está haciendo el grosor adecuado. Deshago y elijo el grosor nuevo que hemos puesto, que es el de 1 milímetro. Otra vez empiezo. Y esto no tiene más misterio que ir tirando la pista de cobre de un sitio a otro. Veo un problema a la hora de pasar la pista de cobre de aquí hacia aquí, que va a estar muy junto con las dos patillas del transistor. Esto, pues, tal y como he puesto los componentes, difícil arreglo tiene.
quizá moviendo este condensador de sitio consigamos un hueco para que pase el cable por en medio de la resistencia. Así que vamos a borrar esta pista. Primero a mover el componente. Y nos vamos a dejar sin trazar las líneas de masa. Porque luego cuando vayamos a hacer el trazado de las líneas de masa, vamos a hacer que todo el espacio sobrante de la placa de cobre sea un plano completo de masa, y entonces va a ser más fácil unir las masas entre sí. Bueno, voy a tirar ahora esta línea. Marcamos otra vez la herramienta de trazar y la voy a llevar por aquí fuera. Vale, pues ya lo único que queda es masa. Y la masa, fijaros que aquí dentro podrá llegar a través de esta resistencia. Vamos ahora, antes de hacer ese trazado de masa, a hacer el polígono exterior que va a definir el plano de masa. Añadimos zonas de relleno. Esta zona de relleno va a ocupar desde aquí arriba todo lo que ocupa la placa. Así. En cuanto pincho, me pide que seleccione a qué RatNest quiero que esté conectado ese plano. Le marco masa y empezamos a trazar. Cuando haga doble clic, ha terminado. Ya lo tenemos. Podemos ver o no ver ese plano. Y fijaros cómo cuando veo el plano en sí, hay unos puntos verdes de unión entre GND, el conector este, y el plano de masa. Eso quiere decir que hay conexión eléctrica. Aquí también. Y aquí abajo también. Mientras que en el resto de pistas no aparece eso. Bueno, pues esta sería ya la placa terminada. Lo único que nos quedaría sería pasar la fabricación. Para pasar la fabricación sería hacer un trazar en distintos formatos. En mi caso, pues suelo elegir el formato PostScript o PDF. Esto va listo para impresora y tengo que elegir cuáles son las caras, o sea, las capas que quiero que aparezcan. En principio, el trazado que necesito sería solamente el del bottom, la pista de atrás, sin los dibujos de los componentes, y en todo caso solamente los agujeros. Marcas de taladro no lo necesito. ¿Necesito valores de las huellas? Pues no los voy a necesitar. Y excluimos los pads de la serigrafía. No nos hace falta excluir los pads. Los pads son los agujeritos, estos, puntos de soldadura. Hay que dejarlos puestos. Sin embargo, debemos quitar los valores de las huellas y las referencias de las huellas, porque esas marcas de cruces y de siluetas no deben salir en la parte que queremos convertir en cobre. Negro, y luego negro salga blanco, porque el proceso de fabricación que yo estoy utilizando, que es a través de el plástico fotosensible, pues necesito que la luz atraviese aquellas zonas que se van a quedar sensibilizadas y entonces endurecidas, y ese cobre no va a desaparecer. Le damos a trazar y este sí es el documento que vamos a comprobar. Efectivamente, toda esta zona blanca atravesaría la luz y por lo tanto endurecería al material fotosensible, y las zonas negras
se quedarían blandas y por lo tanto, una vez que revelemos el material fotosensible, va a desaparecer ese plástico de la zona esta negra y el ácido atacará esa parte. Bueno, pues este tutorial se queda listo para que lo juzguéis y veáis si es útil o no es útil. ¿Vale? Buenas tardes.